Estoy muy emocionado porque recordar tantos tiempos aquí y saber que soy el único jugador vivo más antiguo del Sevilla. Y fueron tantos compañeros, amigos míos, sobre todo, me acuerdo mucho porque éramos muy compañeros y amigos, Juanito Arza, fue un gran jugador extraordinario, éramos compañeros. Me acuerdo yo muchas veces que me decía, Marcelo, aquel jugador me está dando, a ver si das un aviso. O sea que tengo tantos recuerdos. Y ahora pues sí, estoy participando, soy el atleta de España, veterano, con más títulos de campeón de España. Llevo 111 títulos de campeón de España y además son récords todas mis pruebas, que suelo hacer longitud, triple salto, altura, lanzamiento peso, lanzamiento disco, y también cuando era un poco más joven hacía 110 metros vallas y 100 metros. O sea, y tengo todos los récords porque los campeonatos de veteranos son en ciclos de 5 años. Yo estoy ahora de 85 a 89. Estoy batiendo todos los récords de las edades. O sea, y empecé a los 40 años. O sea que para mí es un placer estar aquí. Soy un sevillista hasta la muerte porque me hice aquí, me hice en el Coria, que llegué con 16 años, luego jugué en el Liturgia y luego empecé a jugar aquí a los 18 años. Fue curioso, estaba contando antes a Navas, que dije que fue curioso, que fui antes capitán de la selección nacional con 23 años antes del Sevilla, que fui a los 25. O sea, estábamos ahí comentando, se lo estaba comentando yo. Y para mí es un placer saludar a todos mis compañeros, antiguos amigos, como Carlos, como Laura y demás compañeros, que los recuerdo yo que los hice yo, o sea, que los protegía yo mucho en aquello. Yo también, mis orígenes son también que jugué en el Coria del Río. También tengo un grato recuerdo, tenía yo 16 años. Allí fue donde me hice persona. Y todo el mundo ya Sevilla le debo mucho, le debo como persona y como deportista. Yo aquí en Sevilla vine, es curioso, yo soy el único jugador del mundo, o sea, del Sevilla, que vine en un barco. O sea, entré por Río Guadalquivir, vine en un barco desde Avilés en 4 días. Y me acuerdo que el capitán se llamaba Abel y el telegrafista Luis. O sea, llegué salí un 12 de septiembre de 1948, llegué aquí por Río Guadalquivir el 16. Y es curioso, y los 3 equipos que yo jugué están bañados por el Río Guadalquivir, el Coria, el Liturgia de Andújar y el Sevilla. Es fíjate casualidad. Y para mí es un honor estar aquí con todos ustedes y desearle mucho al Sevilla, a todos en general. Y estoy emocionado, no sé cómo hablo, y para mí es un placer aquí, porque yo aquí en Sevilla me hice persona y me hice deportista. O sea, todos los récords y todas las cosas se lo debo a Sevilla, que es lo más grande del mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa especial Diario Vincs dedicado a la figura de Marcelo Campanal. A los 89 años nos dejaba ayer Marcelo Campanal y esta misma tarde se celebraba su funeral en la iglesia de San Nicolás. Su cuerpo, como pueden ver, llegó acompañado de su familia, muchos de ellos vestidos con la camiseta del Sevilla y acompañado también de la bandera de su club, del club que más ha querido en su vida, del Sevilla. Como pueden ver, la iglesia abarrotada. Muchísimas personas quisieron rendirle homenaje en este último día en Avilés, ya que sus restos para siempre permanecerán en Sevilla.
Bueno, él era cariñoso con todo el mundo y bueno, un gran jugador y bueno, llegó el momento, llegó la edad, llega la vida. Es un día tremendo para la ciudad porque en realidad ha muerto un gran futbolista, pero sobre todo un gran atleta y luego una persona que aunó relaciones entre Sevilla y Avilés. Y yo, que soy testigo y amiga del alcalde de Sevilla, lo hemos hablado muchas veces. Él era un gran futbolista allí, pero sobre todo también un gran deportista, un gran atleta y un gran avilesino en todos los sentidos de la palabra. Pues después de escuchar a la alcaldesa de Avilés, nos venimos al plató de Vinx en directo, y es que nos acompaña aquí en el plató una figura fundamental en el deporte avilesino y en el fútbol. Se trata de Toni Fidalgo, que fue exdirector de la Liga de Fútbol Profesional, junto a la presidencia de la Liga de Fútbol Profesional, expresidente del Real Oviedo, y es el presidente de los veteranos del Real Avilés y de la Ensidesa. Muy buenas noches, Toni. Hola, buenas noches. Y desde Sevilla tengo el gusto de presentarles, y encima ha hecho un esfuerzo muy importante por estar aquí con nosotros, al expresidente del Sevilla, a don José María del Nido. Muy buenas, don José María. Hola, buenas noches. Le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en este momento, porque para Avilés y para Sevilla hoy es un buen día muy especial. Es verdad que se nos ha ido, pero hay tantas personas hablando con tanto cariño de don Marcelo Campanal que no sé, que es un día muy triste, pero también es verdad que hay tanta gente hablando también de don Marcelo, y usted está entre ellos, ¿verdad? Bueno, agradecimiento ninguno. Cuando está Marcelo Campanal de por medio, los sevillistas tenemos y tendremos una deuda eterna con uno de los mejores futbolistas que ha vestido la camiseta del Sevilla Fútbol Club, con una leyenda hoy muerta de nuestro Sevilla. No en balde es el tercer dorsal de leyenda del Sevilla Fútbol Club, y con un futbolista que entregó toda su brillante carrera deportiva defendiendo nuestra camiseta y consiguiendo innumerables éxitos deportivos. Toni, ¿quién es Marcelo Campanal? Pues yo creo que la mejor representación de las escuelas del futbolista de raza, ¿no? Yo creo que se nos ha ido el último mohicano del fútbol, ya digo, de raza, de lucha, de pelea. Matías Prats, padre, tenía dos debilidades, que eran Marcelo Campanal y Zarra. Y a los dos consagró con su gorra lamida y elegante los mejores adjetivos. Si se busca en YouTube se escuchará, no me lo imagino, no viví aquella época, pero me lo imagino a Matías sentado al borde del terreno de juego, en aquella silla de tijera que llevaba, con un micrófono muy elemental, diciendo, como él decía, Marcelino Vaquero González del Río, Campanal segundo en el centro de la defensa, con aquella voz engolada que ponía Matías. En definitiva, el mejor jugador de raza, que decía que se nos ha ido, y además de eso, pues un amigo de muchísimos años, porque yo conocí a Marcelo aquí en Avilés siendo yo un niño. Bueno, de hecho él ya había sido internacional antes de nacer yo, ¿no? Porque él es internacional, me parece, por primera vez, no sé si es por primera vez, en el año 52 o 53, sí. Y desde siempre, cuando a mí me gustaba jugar al fútbol, pues tenía esa, ya no estaba aquí, estaba en Sevilla, y siempre tenía aquella fascinación por verlo cuando venía los veranos a Avilés, que iba a la playa a lucir tipo, porque yo lo he dicho hoy en algunos medios, tenía un cuerpo más perfecto que el que puede tener Ronaldo, Cristiano Ronaldo, porque el otro no lo podemos poner como ejemplo. Y eso en un tiempo en el que
no existía ni la alimentación de hoy, ni la medicina de hoy, ni los sistemas de entrenamiento de hoy. Ha sido un privilegio de la naturaleza. Don José María, ¿qué se siente Sevilla? ¿Cómo está Sevilla? Porque nos han llegado muchísimos mensajes de Facebook, de Twitter, de redes sociales. ¿Cómo siente Sevilla la pérdida de Marcelo Campanal? Que, por cierto, sus restos van a reposar en Sevilla, en San Fernando, con su mujer. Sí, efectivamente. Bueno, pues con un tremendo dolor. Marcelo no solo era, como bien ha dicho Tony, el último futbolista atleta que ha existido en el fútbol nacional, porque era un campeonísimo en numerosas modalidades del atletismo, cuando entonces no se homologaban los números. Era campeón de 100 metros liso, era campeón de 200 metros valla, era campeón de salto de altura, era campeón de triple salto, y después lo demostró en sus años, porque ha estado compitiendo hasta en los campeonatos de mayores de 85 años, ganando cuantas medallas disputaba con el resto de atletas de todo el suelo patrio. Los sevillistas estaban muy agradecidos a Marcelo porque, como bien ha dicho Tony, era un futbolista de raza. Y Marcelo podría estar mejor o peor en cualquier partido, ¿no? Pero siempre entregaba todo lo que tenía de él en el terreno de juego, ¿no? Y hay una definición que es de Alfredo Di Stéfano, con la saeta rubia, que decían que era que ha sido uno de los más grandes de la historia del fútbol, ¿no? Decía, lo que más me llamó la atención en Sevilla es cuando jugué contra el Sevilla y driblaba al central que me marcaba, y cuando me volvía con el balón ya lo tenía otra vez encima. Era imposible irse de él, ¿no? Lo puede ver cualquiera en Google, diciendo que Marcelo Campanal era un verdadero atleta, ¿no? Sus choques con Paco Gento, que hoy es presidente de honor del Real Madrid, pues eran históricos, ¿no? Por la velocidad que los dos le imprimían, ¿no? Yo no tuve la suerte de verlo. Mi padre, que en paz descanse, sí, que murió siendo el socio número 8 del Sevilla y que fue vicepresidente del Sevilla muchos años, pues me decía que él jamás había visto a un futbolista de esa característica física como era Marcelo Campanal. Don José María, ¿y la movida de Oporto? ¿Qué le han contado a usted de la movida de Oporto? Porque defendió a todo el equipo, estuvo 2 días en la cárcel. ¿Qué le han contado? En la movida de Estambul, un partido que España disputó para ir a un mundial en Estambul. Ajá. Y él mismo dijo en unas declaraciones en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club que el árbitro ese día debió de haber expulsado a los 11 turcos, a los 11 otomanos y a él. Había jugadores en el terreno de juego de España que fueron atosigados y que fueron agredidos por los jugadores del equipo contrario, y bueno, llegó un momento en que en una esquina, con un palo de córner, se defendía de los 11 otomanos que fueron a pegarle. Tal fue la pelea que allí él tuvo bravamente para defender a sus compañeros que estaban arrinconados, que terminó en los calabozos de la policía y estuvo 48 horas teniendo que intervenir el embajador porque lo declararon detenido, ¿no? Porque Marcelo además era compañero de sus compañeros, era amigo de sus amigos, y por encima de todo pues defendía los colores del Sevilla cuando jugaba en el Sevilla y de la selección española, donde jugó muchísimos partidos en una época en la que las selecciones jugaban 1 o 2 partidos al año, no jugaban más, y él era titular indiscutible desde el día que se puso la camiseta de la selección española hasta que se retiró, fue titular indiscutible en el equipo nacional. Tony, ¿a ti te contó algo de esa anécdota de la detención? Sí, pero me la contó José María. Yo creo que donde ocurre, que acaba preso 2 días... Y es en Portugal, Es en Portugal. Sí. Sí. ¿Tú te refieres a el partido? Un partido de España había ganado... Que le llaman el héroe de Estambul. Eso exacto. Sí. España había ganado aquí, no valían doble los goles y... No, ganamos 4-1 aquí, perdimos 1-0 allí y se hizo un partido de desempate. En Roma, efectivamente. Sí. Luego fue aquello de la bola del niño, sí. Famoso, y no fuimos al Mundial de Suiza. Al Mundial de Suiza del 54. A mí más que él, pero me las confirmó, me contaron anécdotas otros, ¿no? Como Alfredo Di Stéfano, que por cierto, en una ocasión me dijo que estaba Marcelo y se marchó a saludar a alguien, me dijo, che, qué bravo tu paisano, qué bien nos hubiera venido atrás con Santa María, realmente, ¿no?
tuvo la oportunidad de irse al Madrid, Elenio Herrera estaba empeñado, como supongo que bien sabéis, en Sevilla, en llevárselo primero a Barcelona y luego a Italia. Pero yo creo que no pusieron mucho empeño ni el Sevilla ni Marcelo en propiciar esa situación. Marcelo siempre me dijo que estaba muy a gusto en Sevilla y siempre me recordaba que empezó ganando 1.250 pesetas de sueldo y 200.000 de ficha anual. Ese fue su primer contrato profesional que tuvo, ¿no? Hoy día, pues, eso no sería... Hoy día yo creo que eso lo ganó... Si vamos a pesetas constantes, yo creo que se gana en tercera división, ¿no? Pero bueno, era la situación que tenía el fútbol en aquellos momentos. Pero anécdotas ha tenido muchas, incluso recuerdo en el funeral de Quini, estaba Butragueño, Amancio, yo y 3 asientos más allá está Marcelo, y Marcelo, cuando vio a Amancio, pues fue a saludarlo. Y Amancio tuvo un momento de duda de si saludarlo, porque habían tenido, yo sé que tú lo recuerdas, o recuerdas esas situaciones, José María, habían tenido a lo largo del tiempo pues rifirrafes importantes, ¿no? Y realmente no, lo saludó, le dio un abrazo, y ya cuando se fue Marcelo me dijo, bueno, yo lo saludo porque a pesar, me dijo, de lo animal que era, lo digo como me dijo Amancio, era buena persona. Al que no le he vuelto a saludar, de ninguna manera lo saludaré nunca más, es a Fernández. Aquel defensa que tenía el Granada, que lo tuvo un año lesionado porque le rompió un muslo, ¿no? En definitiva, hay muchísimas anécdotas de Marcelo. Al principio venía a cenar por las noches con nosotros, tomaba agua y un vaso de leche, y todavía era sesentón, quiero decir, que estaba bien, pero siempre se cuidó muchísimo. Por eso aguantó tantos años, como dice José María. Tú 17 años, Toni. Sí, 17 años de profesional. Sí, sí, luego se fue al Deportivo de La Coruña y acabó aquí en el Real Avilés, fichó por una peseta que la cobró y la tenía en casa, era algo testimonial, evidentemente se le dio un directivo que se llama Casimiro, que murió hace poco, y se retira definitivamente en San Mamés, jugaba el Avilés contra el Bilbao Athletic, y tuvo la mala fortuna de tener que marcar a un jugador que por entonces tenía 18 años, es decir, Marcelo le debía sacar 20 o 21, tuvo la mala fortuna de tener que marcar a Ortuondo, lo recordaréis. Claro, perfectamente. Bueno, pues Ortuondo, en 18 años, estaba que se salía de velocidad, de esto, de lo otro, y lo volvió loco en el primer tiempo a Marcelo, y en el descanso se fue y le dijo al entrenador, mister, me va a cambiar y no cuente más conmigo, que me retiro del fútbol porque yo no puedo estar por los campos sintiendo esta humillación, porque este chico o me hace lo que me hizo en el primer tiempo o lo pongo encima del arco, ¿no? Sí, es textual, eso me dijo. De manera que ese día se retiró y lo recordábamos alguna noche con los que jugaron aquel día en la defensa, Fito, Albert y Miguel Ángel, que todavía están ahí porque son más jóvenes que Marcelo. Y en fin, anécdotas pues muchísimas, ¿no? Sí. Sería imparable. Don José María, ¿cómo es posible que después de haberse ido hace 50 años de Sevilla todavía tenga en la Feria de Sevilla tenga una caseta? Pues hay una peña que se llama Peña Sevillista Marcelo Campanal, que es una de las peñas más señeras
del Sevilla Fútbol Club, de las 300 peñas que tiene, y que efectivamente tiene una sede de una caseta de feria donde él ha ido muchísimas veces y donde ha disfrutado de la Feria de Abril. Marcelo dejó una huella imborrable en la ciudad de Sevilla y dejó un cariño y un carisma y un respeto en los sevillistas, que no hay ningún sevillista con más de 50 años que no se acuerde de Marcelo Campanal y que le esté agradecido. Ayer el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, que estaba de luto, tuvo el detalle de verlo en internet porque es precioso, de que se pusiera Descanse en paz con letras rojas y se cantara la Asturias Patria Querida durante 2 horas continuamente, ¿no? Porque ya le digo que Marcelo ha sido un grande en nuestra historia, es uno de los futbolistas que más prestigio nos han dado dentro del fútbol nacional e internacional, y un futbolista al que siempre le estaremos agradecidos. Y seguro que el Sevilla tendrá detalles con él para que perdure en el tiempo su imagen, su figura y su nombre. Pues, don José María, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros este ratito, que haya perdido el tiempo, entre comillas, para estar con nosotros. Cuídese mucho. Por Marcelo nunca se pierde el tiempo. Y ya le dejo las últimas palabras para que se despida y diga lo que usted considere de don Marcelo. Yo quiero mandarle a Dani y a toda su familia y a todo el fútbol asturiano, porque él era un asturiano de pura cepa que se consideraba como tal y que quería y amaba a su tierra, igual que quería y amaba a Sevilla. Le doy mi más sentido pésame por la representatividad que yo pueda tener en el Sevilla Fútbol Club, y les doy también al mismo tiempo la enhorabuena porque sepan que han tenido de verdad un verdadero deportista, un verdadero futbolista, un verdadero atleta que ha dignificado a su tierra y que la ha engrandecido del mundo del deporte. Tony, para despedirnos. Pues nada más manifestar públicamente de nuevo el sentimiento y el pesar, porque, volviendo al principio, debo decir que hemos perdido a uno de los jugadores más singulares que ha tenido a lo largo de la historia del fútbol español. Muy importante. Sí, trascendental. Yo creo que ha sido el emblema, decía antes, del fútbol de raza, ¿no? Hubo muchas discusiones respecto a eso, si era un atleta futbolista o un futbolista atleta. Yo creo que realmente era un futbolista atleta, porque un atleta no podría jugar al fútbol, pero un futbolista sí puede ser atleta, ¿no? Y aunque no era especialmente exquisito, sí tenía su habilidad y su toque de balón. Habilidoso era mucho. Conocéis la anécdota de que era capaz de coger 6 monedas al mismo tiempo. No sé si tú esta anécdota la conoces. Sí, yo lo he visto en diversas ocasiones, tanto en la Feria de Abril como en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, como en el Estadio del Sporting de Gijón, donde siempre que iba al Sevilla a jugar, él estaba con nosotros. Incluso con el tenis. Sí, sí. Que empezó jugando en aficionados. Con 40 años aprendió a jugar al tenis y empezó a jugar al tenis y llegó a ganar. Sí, sí. Y se salía, lo sacaron de veteranos, de veteranos para jugar en senior. Sí. En senior. Sí, sí. Es decir, alcanzó tal nivel físico, sí, sí. En fin, José María, me alegro de... Igualmente, me alegro mucho de verte y de oírte. Pues un abrazo muy fuerte. Pues les agradezco. Virtual, sí, hoy ya saben que los abrazos tienen que ser virtuales. Pues les agradezco muchísimo a los dos que hayan pasado este rato con nosotros. Y ahora me voy a ir a ver a don Manolo Cardo, que es una figura imborrable en el fútbol sevillano, entrenador del Sevilla y además jugador del Real Avilés. Les dejo el mensaje que ha dejado también para don Marcelo Campanal. Marcelo Campanal era una gran persona porque era un compañero que nos ayudaba a todos los que íbamos del Sevilla Atlético para entrenar, para ir al primer equipo. Y luego, como futbolista, tenía unas condiciones espléndidas, un atleta total. Tenía velocidad, tenía buen salto de cabeza, tenía buenos cruces, tenía buena anticipación y era un jugador formidable. Si hubiera ido en estos tiempos, hubiera ganado muchísimo dinero, porque es un futbolista que destacaba demasiado, siempre. Desde aquí, a la familia, que le tengo un aprecio muy grande, le mando el pésame, porque lo siento mucho como compañero y como amigo. Muchas personas relacionadas con el mundo del fútbol se acercaron esta tarde hasta la iglesia de San Nicolás, entre ellas Raúl González,
uno de los entrenadores de fútbol más importantes de nuestra comunidad. Nuestro compañero Bruno Rodríguez pudo hablar con él. Bueno, pues estamos con Raúl González, entrenador de fútbol y muy amigo de Marcelo Campanal. Cuéntanos, ¿cómo era Marcelo? Bueno, yo creo que se ha dicho en las últimas horas, sobre todo, pues mucho sobre Marcelo Campanal, pues elogiando la figura como deportista que fue, como un enorme futbolista, un futbolista que hubiera triunfado en su época y hubiera triunfado ahora, porque tenía una condición física atlética admirable, era un atleta y en cualquier deporte que hubiese practicado hubiese destacado de la misma manera, ¿no? Pero bueno, yo distinguiría de él, pues dentro de esa gran condición física atlética que tenía, pues una enorme bondad, ¿no? Era un hombre tremendamente noble, era un hombre ganador. Y bueno, siempre contaré la anécdota de que un día, uno de los muchos con los que conviví cuando él hizo sus pinitos como entrenador en un equipo entrañable en Asturias, como era en su día el Ensidesa, que me decía que él no valía como entrenador. No valía como entrenador no porque no tuviese conocimientos, que sí los tenía, y sobre todo en materia de preparación física, sino porque su carácter le impedía, ¿no? Sufría demasiado. Y él siempre me decía, mira aquel entrenador que lo vi el otro día y qué viejo está, ¿no? Y qué viejo está porque sufría mucho, ¿no? Y entonces él lo que no quería era sufrir mucho como entrenador, porque lo que él quería era fundamentalmente hacer deporte, ¿no? Debuta muy joven en el Sevilla como entrenador de fútbol, como analista, especialista en fútbol, podríamos decir. ¿Cómo destacarías al Marcelo Campanal del Sevilla, al Marcelo Campanal futbolista en el campo? Hombre, yo de la época de Marcelo en el Sevilla, pues conozco muy poco, ¿no? Yo vi un poco el final de Marcelo Campanal jugando en el Real Avilés con 39 años, una etapa al final de su vida deportiva, ¿no? Siempre primó fundamentalmente su condición física atlética, era un hombre de cara defensiva, y bueno, hay que distinguir fundamentalmente esa condición, ¿no? Un hombre de mucha concentración, que se hizo a sí mismo, un auténtico atleta, y ya digo, de aquella época yo del Sevilla no me acuerdo apenas, pero bueno, en cualquier caso, insisto, un gran hombre y una gran referencia para todos los avilesinos y asturianos en general. Pues como veis, son muchos los que hoy se han acercado hasta aquí, hasta esta iglesia en Avilés, para despedirse de Marcelo Campanal. Gracias a la televisión del Sevilla Club de Fútbol, les vamos a enseñar ahora una charla que en el periodo de confinamiento que ha pasado hace unos meses tenían una figura actual del Sevilla, Navas, con el gran Marcelo Campanal. ¿Sí? Hola, Marcelo. Hola. Hola, soy Jesús Nava, Marcelo. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí estoy, encerrado en casa, solo, ¿sabes? Sí, me ha contado. O sea sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal por ahí? Bien, aquí con la familia, con los niños y bueno, aquí tranquilo, no queda otra. Sí. Era para mandarte mucho ánimo, mucha fuerza. Muchas gracias, hijo. Que estuviera tranquilidad y bueno, un poco para saber cómo estaba. Que son 88 años. Sí, pero tú estás fuerte, hombre. Ya soy un viejo. Sí, pero estás fuerte, hombre. Bueno, bien, vamos tirando ahí, gracias a Dios, y estoy aguantando bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está tomando estos días? Pues nada, con tranquilidad, viendo mucha televisión, o sea, haciendo ejercicio, bicicleta, pesas, algo de ejercicio en casa, ¿sabes? Muy bien, eres un campeón, tío. Sí, o sea que... qué alegría de oírte, hombre. Sí, tenía muchas ganas de hablar contigo, hombre. Digo, sí, hombre, es un placer estos días que es un poco más delicado, digo, a ver cómo está, cómo se encuentra. Sí, el Sevilla fenomenal, vaya ahí tercero, ahí fenómeno, Sí, hay que seguir igual. A ver si aguantamos bien eso y subimos un poquito más para arriba. Sí, que me has comentado la feria, ¿no? Que te gusta la feria, ¿no? Sí, si Dios quiere y hay feria y todas esas cosas, pues espero ir a la feria. Bueno, ahora mismo parece que habrá que esperar un poco, pero bueno, tú a estar fuerte, a estar fuerte. Sí. Para cuando haya. Sí, pues claro. Son muchos años ya. Sí.
Pues nada, hombre. A ver cuando pase todo esto y... A la familia todo bien, a la familia todo bien. Sí, todo, ¿no? muy bien, tranquilo, es lo que hay, no queda otra. Sí. Pues muy bien, hombre, me alegro mucho de hablar contigo, hombre. Igualmente. A ver cuando pase todo esto y a ver si nos vemos y... Sí, hombre, si Dios quiere, si este año hay feria, pues ahí estaré yo si Dios quiere, ¿sabes? Vale, cuídate. O sea que Sevilla, oye, ahí me hice persona y deportista, ¿sabes? me crié ahí en Sevilla. Sí. Claro, por eso, eres un campeón y hombre, para nosotros eres un espejo siempre. Sí. Pues nada, hombre, me alegro mucho de... Pues mucho ánimo. Y una sorpresa esto de hablar contigo, hombre. Sí, hombre. ¿Sabes? Es bueno siempre saber cómo estás. Sí. Pues aquí vamos tirando, hijo. Muy bien, pues mucho ánimo, mucha fuerza, amigo. Muchas gracias. Cuídate. Y suerte. Gracias. Y a ver si este año que ganamos algún título. Vale, a eso vamos a ir. Venga, vale. un abrazo, cuídate. Gracias. Adiós. Ya saben todos ustedes que el Gran Campanal era un gran deportista. Pues también ha asistido hoy esta tarde a su funeral el presidente de la Federación Asturiana de Tenis, nuestro compañero Bruno Rodríguez, estuvo con él. Pues estamos con Jesús Babío, presidente de la Federación Asturiana de Tenis, porque Marcelo no solo fue un genio del balón, sino que su otra pasión, sin duda, Jesús, era el tenis. Sí, el tenis, la verdad es que yo cuando empecé a jugar ya él llevaba tiempo y bueno, era un hombre duro, correoso, con un gran físico y la verdad es que bueno, era un placer jugar con él. Siempre ganaba a todo el mundo porque claro, o eras muy superior a él o al final por físico y recursos te acababa ganando. Pero bueno, siempre fue muy noble y bueno, él lógicamente como buen deportista quería ganar y lo intentaba a toda costa. Se nos ha ido a los 86 años, pero yo lo recuerdo toda la vida corriendo, no hace mucho todavía, en la pista del Quirinal, porque no hace mucho relativamente, se presentó también a unos campeonatos de España de atletismo, saltaba. Sí, su pasión, su vida era el deporte y bueno, siempre se cuidó mucho y de hecho hasta prácticamente un año o dos iba a los campeonatos de su categoría y lo ganaba, llegó incluso a quedar subcampeón de Europa, yo creo que de longitud, entonces fue una persona, bueno, un fenómeno físicamente y luego como persona, pues yo lo recuerdo con cariño y muy noble. Sin duda hoy en Sevilla echan y lloran a Marcelo Campanal, pero aquí el tenis asturiano también está de luto, ¿no? Sí, la verdad es que tanto él como su mujer Maricruz pues fueron en el tenis, eran un referente y de hecho hicieron una saga, tanto los hijos como Maricruz, Margarita, Marcelino y Dani pues fueron una institución en el tenis, no solo en el tenis sino luego incluso a nivel de pádel pues siempre fueron una referente a nivel del tenis asturiano. El actual presidente del Sevilla Club de Fútbol, Pepe Castro, también ha tenido unas palabras muy cariñosas con Marcelo Campanal. Pues sí, la verdad es que sí, ya lleva unos días mal. Hemos estado en continuo contacto diario con su hijo y la realidad es que, bueno, es una pena porque además él hasta hace muy poco se encontraba magníficamente y ya sabemos de su fortaleza y de la cantidad de premios y de medallas que ha ido ganando incluso después de ya jubilado y en esas pruebas de atletismo de personas con su edad y demás, y se nos ha ido uno de los grandes que ha jugado más de 400 partidos en nuestro equipo y que ha sido pues un hito, que ha sido además un dorsal de leyenda de los nuestros y una magnífica persona, un magnífico sevillista porque él se sentía así. Y de hecho, su último deseo, que me lo ha transmitido su hijo, es que sus restos mortales quería que vinieran a Sevilla y que tuvieran sepultura en Sevilla y que, bueno, hoy desgraciadamente pues se ha apagado ese enorme volcán de fuerza
convertido en defensa de Marcelo Campanal, que hemos visto fotos saltando como un auténtico y extraordinario deportista y un atleta de lo más importante que hemos tenido en nuestro Sevilla Fútbol Club. Para despedir este programa, si me permiten, solo agradecer a la familia que nos haya permitido hacer este programa, agradecer la figura de Marcelo Campanal, que es una estrella del deporte avilesino, asturiano y español, y despedirnos con unas imágenes entrañables que se producían ayer en Sevilla, el himno de Asturias con gaita y el campo del Sevilla. Descanse en paz, don Marcelo. Ahora tú. Vamos a